de convertirnos en centros culturales de nuestra comunidad. Porque es que la comunidad está la droga, está delincuente, están los problemas también económicos, la falta de cultura e inclusive en México el analfabetismo que impide que cumplamos con los objetivos de calidad de vida. La dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje, del proceso educativo, las actividades extraescolares y extradocentes, deportivas, culturales, artísticas, como acabamos de ver acá, etcétera, etcétera. Importante, el tipo de paradigma educativo en que damos clase, en que dan clase los profesores, y la ideología de los maestros y personal directivo de la institución. Cuando hablo de ideología, si verdaderamente ese profesor puede estar ahí, hace ratito estábamos hablando de eso, que era mejor a veces el alumno que da la clase que el profesor. Porque muchas veces aprendemos más con el compañero que con ese maestro. Y muchos de nosotros aprendimos con el compañero, con el amigo, con la noviecita, con lo que sea. Al menos en Cuba, entre un trayecto de uno y otro, aprendimos. Porque la pasábamos bien, nos divertíamos, éramos jóvenes, pero aprendíamos. Mucho mejor que con el profesor. ¿Qué está pasando con nosotros? Porque hoy los alumnos van a las escuelas a aburrirse. No les queda de otra que ir porque los obliga a la familia. Pero van a aburrirse. Mi niño el lunes entra llorando a la guardería. ¿Por qué? Porque la pasó fenomenal sábado y domingo. Fuimos al parque, montamos botes, corrimos, hicimos de todo, pero en la guardería, sentadito en una mesita, estamos tranquilitos, ahí. Me llevan al baño, con agüita, rompecabezas, que tú sabes, y ya. Cada vez que llego me encuentro con un rompecabezas. Es especialista en rompecabezas. Y la parte psicomotriz en esa edad de 3 años. La lateralidad, la motricidad gruesa, la motricidad fina, ¿qué? El concepto de las palabras. Más después de una pandemia que tuvieron año y pico sin ir a clase, o casi 2 años. La comunicación. Hoy los niños que veo en la guardería son seres antisociales porque no tienen socialización. ¿Cómo trabajar eso? Aquí tenemos los aspectos a conocer y investigar en cuanto al aprendizaje. Los conocimientos psicopedagógicos teóricos aplicados a la práctica de los profesores. Bueno, las bases teóricas en que se va a sustentar el diagnóstico, las estrategias didácticas y la evaluación. La variedad de estrategias didácticas para aplicar según las características sociales, culturales, históricas y contextuales. Hoy muchas veces los libros de texto están tan descontextualizados que hay palabras que ellos como doctores de salud como y que nada tiene que ver con la cultura mexicana. Ahora imagínense ustedes aquí que yo ponga el ejemplo de aquellos nefastos y de todos los mapas mentales y conceptuales de una maraca. Una maraca. ¿Qué es un caimito? No sé, que en México no hay maraca, casi un caimito. A mano no le cuento ni en el mercado ese, la plaza de los campesinos. Tendría que poner el ejemplo de la jícama, de la zanahoria, del camote, pero no de la maraca. Sin embargo, todavía hay libros de texto que ponen ejemplos europeos, norteamericanos, que nada tiene que ver con la cultura mexicana. Importante es esa cultura integral de los profesores para poder realizar esa transversalidad en los proyectos integradores. La investigación científica del contexto y el diagnóstico de los alumnos para conocer a cada uno de ellos, la familia, la comunidad en que se desarrolla. Pero es importante esa cultura real integral para poder hacer la transversalidad. Porque si hablamos de Benito Juárez, que nació en Querétaro, Sierra Norte de Oaxaca, región Mije, tenemos que hablar también de la biología, el clima, la vegetación, la distancia que hay, el área cuadrada donde vivió, el tipo de casa, el clima, los helechos que existen allí, o sea, todo, y hacemos transversalidad, aparte de la relación.
y trabajamos todo. Eso es lo que se está trabajando y lo que se está proyectando, esa integración de todas estas campos de aprendizaje, de estos campos formativos, con esos ejes articuladores, según el problema que tenga yo detectado en ese diagnóstico de la realidad, para poder contextualizar y poder trabajar en campo formativo un problema general o dos o tres, y que los demás campos formativos apoyen con los ejes articulares. Vamos a ver más adelante. Articuladores. Cantidad y calidad de cursos de capacitación recibidos por los profesores, que logran una correcta apropiación de esos conocimientos y desempeño de esto por parte de sus alumnos. ¿Cuál es el curso de capacitación? Y esto es una institución de capacitación específicamente. ¿Qué nos hace falta? Según diagnóstico, ¿qué necesitan nuestros profesores? Bueno, muchos dirán todo, nosotros no, vamos por partes, como decía ya el explicador. Vamos a empezar entonces para hacer un diagnóstico y conocer qué está pasando hoy. Si conocen de didáctica, si conocen de hacer un diagnóstico como proceso y no como un momento al inicio del curso, porque el niño que entra en agosto no es el mismo de noviembre, es el mismo de enero, estoy cambiando. Porque por un momento no se puede evaluar a nadie, porque todos los días no vamos igual a la clase, ni alumnos, ni profesores. La dirección científica pedagógica de la institución, la ejemplaridad de los directivos. Yo era metodólogo de docencia de deporte y tenía que dar clase en la universidad si quería cobrar. Automáticamente me dije, para estar aquí, tenía que dar clase. Y de vez en cuando bajar a la base. ¿Cómo yo voy a sentarme y pararme aquí si yo no doy clase? Esos son los grandes pedagogos de escritorio, sentaditos. Se ve muy bonito en un escritorio, pero nunca dan la clase. Y los directores, disculpen, abuso, no generalizo. Tengo una directora que da mi clase. Tengo una directora que da clase. Tengo un coordinador que da clase. Felicidades. Son mis amigos. Pero conozco directivos que nunca en su vida han dado clase, que están ahí. Gracias al Espíritu Santo, qué sé yo. Bueno, que ustedes saben por qué. La política no cabe en su cabeza, decir cantante. Dirección de ayuda y colaboración de profesores por parte de la experiencia y conocimiento de los directivos. Los directivos tienen que ser ejemplarizantes. Los directivos tienen que ser los que deben capacitar a los profesores, ayudarlos, colaborar, brindarle estrategia didáctica, supervisar, entrar a clase. No tener esa cantidad de trabajo burocrático encima del escritorio, y papeles, y más papeles, y formatos, y más formatos que entregar. Hay que aparte ese formato. Que eso no sirvió de nada. Esa explicación con ver un mes, 3 meses de alteración, como si tú supieras que hablas mañana. En definitiva, cuando das clase toda tu operación se te mira al revés, cuando se te presenta un problema en el momento de la clase. No digo que no se pueda planear, pero no planear así. Importante la supervisión sistemática por parte de los directivos, doctores en ciencia, conocedores, ejemplos que dan clase. Y cuando hablo de supervisión constante, de la supervisión, esto me hace pensar en ese supervisor que yo estoy esperando, en ese director que yo estoy esperando, que le invito a mi clase, yo invito a mi clase a mi directora, yo invito a mi clase a mis coordinadores. Y me siento estimulado cuando vamos, motivado para dar clase. Cuando no vienen, me siento triste. Como que no soy importante en el sistema. El burocratismo. Bueno, ya ven sobre la eliminación de todos estos elementos, oficios, alta, ahí en mi canal de YouTube hay las conferencias sobre el burocratismo en la educación que se van a ver bastante. La verificación de la planeación, que esto es muy importante. Esa impartición de la clase la voy a verificar si verdaderamente cumple con esa planeación, y si no cumple, ¿por qué fue? ¿Qué cambió? ¿Qué tuvo que cambiar? Porque hay que cambiar cosas en el momento de una clase.
A veces yo le daba clase a mi alumno de doctorado y tenía que dedicar un tiempo que no tenía planeado a otras cosas porque a veces había no lagunas, océanos de conocimiento. Eso nos pasa a todos. La interacción y trabajo con los padres de familia y la comunidad. En décadas anteriores el sistema educativo fue un poco trabajo con la familia. Quizás el preescolar era donde más trabajaba. Cuando ya pasaba secundaria, una reunión para la graduación. En bachillerato lo mismo y nada más. No hay escuela de padres, no hay información a los padres, no hay actividades para los padres en la escuela, los sábados, los domingos, etcétera, etcétera. Hoy la nueva escuela mexicana tiene que abrirse a la familia, a la comunidad, que son las influencias educativas en la formación de la personalidad de los alumnos. ¿Qué se hace en cuanto a eso? La escuela como institución de prestigio comunitario. O sea, la gente debería tener esta comunidad, tener dos instituciones educativas cercanas y venir aquí a tomar cursos, actividades docentes, culturales, galerías. Muchísimas cosas se pueden hacer. Deporte. Tenemos una área deportiva ahí. Bien. La escuela de padres, primaria, secundaria, preescolar, importante porque muchas veces los padres no saben, no nacieron siendo padres. Y tenemos que aprender a ser padres muchas veces. Y es la escuela a la que debería también decir qué estamos haciendo, cómo trabajar en casa, qué cosas tenemos y cómo nos pueden ayudar. Y cómo es el compromiso de la familia con su hijo en la escuela y con la escuela. Y la escuela con su hijo. ¿Verdad? ¿Cuántas veces se ve? De verdad que es complicado. Vamos a trabajar el diagnóstico psicopedagógico integral. Es una imperiosa necesidad para conocer al alumno, su influencia educativa y la intervención educativa. Entonces tenemos que ver el nuevo modelo de diagnóstico. No momento, sino un proceso de toma de decisiones en la evaluación constante del alumno y el control y eficacia de esos programas de intervención. Hace posible definir cada etapa, cada acción, cada estrategia didáctica con mira a satisfacer necesidades educativas del alumno a través de una atención personalizada. El diagnóstico es personalizado. Por ahí se hacía el diagnóstico grupal. ¿Qué se hablaba del diagnóstico? Si eran visuales, kinestésicos o auditivos. O sea, que si mi grupo mayormente es visual, el que tiene el problema auditivo, pobrecito, abandono pedagógico. Y si uno es auditivo, pues el que tenga problemas visuales. O sea, no tiene sentido esta teoría de Ausberg ni de las inteligencias múltiples de Garner hoy en el siglo XXI, 2023. Porque todos somos diferentes. Y porque tenemos que trabajar con todos los sentidos. No con uno, ni con dos, ni con tres. Porque eso se desarrolla en la estimulación temprana. Los primeros. Y según cómo se estimule al niño en sus primeros 45 días de nacido, se da más visual, se da más auditivo. Hay que trabajar todo, porque cuando llegamos a los 50 tenemos que usar esto muchas veces. Si me ponen acá, me vuelvo una diga. Y cuando tienes problemas en la audición, como yo que tengo problemas en la audición, a veces tengo que gritar. Y dice grito, ¿por qué? Porque, bueno, aparte de la cultura cubana, que nunca voy a escuchar a alguien, pero pues también porque no escucho. ¿Verdad? Esto es lo que hay que trabajar. Se ha trabajado así el diagnóstico como proceso y no como momento. Así. ¿Con qué? El niño, el alumno, en todos sus sentidos. O sea, el alumno, su historia académica, su estado de salud. Es como aquel profesor de educación física que va a dar clase. El primer día de clase es un diagnóstico de prueba de eficiencia física al alumno y le mete 400 metros plano correcto. El chamaco tiene problemas cardíacos. O sea, hoy ser profesor es un trabajo de alto riesgo. Y después lo demandan. Claro, porque venir así en la planeación de hacer pruebas de eficiencia física, ¿no? Y tengo que tener un expediente del alumno
con su estado de salud. Mi hijo mayor, si toma dipirona, se muere. Aparece así y aparecía así en su expediente que no puede tomar dipirona porque se le sale la fiebre, en lo que viene la madre, viene el padre a buscarlo. No, pues tiene que bajarse de alguna manera, con un baño, con una pastilla. Porque le puede dar hasta una pared cerebral. Estamos hablando de la escuela como tal, la institución, todo lo que habíamos hablado de esa investigación, que hay que ser la escuela, el maestro, todo lo que hablamos del maestro. El equipo multidisciplinario, porque el alumno pasa por diferentes maestros y no se comporta y actúa igual con un maestro que con otro. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar a ti y qué tú me puedes ayudar a mí? Con ese alumno que tú haces que yo no hago y que no logro ese desempeño. La familia es fundamental. Hay veces que la familia, la madre, el padre está en Estados Unidos, el hermano está preso y la madre es alcohólica, ¿qué voy a hacer? Bueno, mira, dice la madre que quiere que se gane, que no sea como el hermano y para que no se vaya para Nicolandia. Bueno, ya eso es una posibilidad, una potencialidad con la cual tengo que trabajar las necesidades de ese alumno en una familia disfuncional. Y el equipo multidisciplinar también es fundamental para eso, en el diagnóstico y en la intervención. Los principios: enfoque individual, unidad y diversidad de estrategias pedagógicas, porque hay que tener una unidad y una cantidad de estrategias pedagógicas. Identificación y aprovechamiento de las potencialidades en los diferentes contextos educativos. Potencialidades en la familia, potencialidades en la comunidad, potencialidades en la escuela, potencialidades en todas partes. Y bueno, equidad y potenciación, que es muy importante, no segregar al alumno. La combinación de las exigencias y el respeto a la personalidad, porque muchas veces estamos hablando de un alumno con un padre de familia que no es el hijo, o estamos hablando con un compañero que nuestros alumnos nos escuchan. Y eso es bastante negativo. Y bueno, la eficacia y la eficiencia de este proceso educativo, que no es igual eficacia que eficiencia. Adelante. ¿Cómo realizar un estudio investigativo? Según nos plantea la Secretaría de Educación Pública, nos habla de analizar las condiciones académicas, personales y familiares del alumno. Hoy nos habla de analizar el plan de estudio 2022-2023 que analizamos a principios de este año. Analizar los programas sintéticos de estudio y, por supuesto, ahora nos habla de investigar el contexto socioeducativo de la escuela. Socioeducativo. Socioeducativo tiene que ver tanto con nosotros como maestros, como lo que hay en la comunidad y en la sociedad. La investigación científica en todo momento como proceso. Los maestros tienen que ser investigadores natos. Métodos empíricos de investigación con sustento de método teórico. Investigación documental. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hablar de la comunidad tengo que tener elementos de violencia, inseguridad, tantos asaltos. Yo tengo al lado de mi vivienda un Oxxo que asaltan 2 veces al mes. Tengo la media allá, yo sé, cuando voy a estar al lado son míos. No veo nada extraño. Entro, voy bueno, mi familia, mi padre y yo vamos sin cartera. Nada más que el dinero y sin celular. Por si acaso. Todo esto tiene que ver en esa investigación documental. Nivel de analfabetismo, problema de vacunación, sociedad, de todo lo que hay ahí. Y para eso existe una investigación que tenemos que hacer documental. Y si no está hecha en ese material que tenemos documental, pues tenemos que hacer nosotros el método científico de investigación. La aplicación de observación, encuesta, entrevista como método de investigación. Para buscar datos, para investigar, para ver los problemas en esa realidad y poder contextualizar. La investigación debe ser un proceso continuo, dialéctico, porque los problemas hoy aparece uno y mañana tenemos otro. Y resolvemos este y después aparece ese otro. Eso ocurre en la vida normal de todos nosotros. Hasta en el coche, se rompe una cosa y después aparece otra, a ver la gente, aunque sea nuevo. Adelante. Cuando analizamos el plan de estudio 2022-2023,
sistematización de ese plan de estudio. ¿Qué implica alcanzar las finalidades de las fases de grado que están presentes hoy en las escuelas? Esas fases que les expliqué. ¿Cómo se relacionan estas finalidades con el perfil de ingreso que yo quiero en estas fases, en estos grados? ¿Cuál es el perfil de ingreso? Y la articulación de un nivel de preescolar a uno de primaria, de uno de primaria a uno de secundaria, por favor, para no echarle la culpa al nivel anterior, porque siempre echan la culpa anterior. Para eso existe una propuesta, que no se la voy a explicar hoy, que se llama entrega pedagógica de un nivel a otro, de un maestro a otro. ¿Cómo impacta los ejes articuladores en el trabajo e interfase para poder potenciar los procesos de aprendizaje que se trabajan en la escuela? Quiere decir que esos ejes articuladores tengo que trabajar en esas fases de grado, en esos campos formativos. He aquí algunas preguntas que debemos de problematizar desde la investigación educativa. Y esa propuesta hay que llevar a la práctica su validación como criterio de la verdad para darle solución a los planes de estudio. Ya estamos hablando de una base filosófica. Validación. Vamos a ir viendo qué teoría filosófica nos habla de validar la teoría y la práctica como criterio de la verdad. Ya ustedes se están dando cuenta cuál es. Adelante. Aquí tenemos el contexto social en que se ubica la escuela. ¿Qué situaciones afectan positiva y negativamente los propósitos que nos planteamos en la escuela? Bueno, ejemplo, la inseguridad, los tabúes culturales, analfabetismo, economía, comunidad. Esto es un lugar que no se podía hablar de sexualidad. Recuerdo que salí con unos compañeros a hablar de sexualidad y a una chica de una región indígena, me acuerdo, que llevamos condones y al final nos preguntaron, ¿cómo se toma esto? O sea, vean hasta dónde. Y nosotros pensábamos que sabía de usar un condón. Bueno, los problemas o situaciones que se deben analizar e investigar en la escuela en cuanto para conocer mejor el contexto, necesidad de comprender la problemática del contexto es fundamental. Es el punto de partida de la intervención educativa, una educación efectiva. Y bueno, tales problemas son pertinentes y susceptibles de abordar en la escuela. El conocimiento del contexto social, cultural, es importante investigarlo. Investigando, pero debemos de ir para darle solución poco a poco, según las potencialidades y las necesidades de ese contexto y los problemas que surjan ahí. ¿Con qué campos formativos y ejes articuladores vamos a trabajar y se relacionan en este plan de estudio 2022-2023? Hay que buscar esa relación entre los campos formativos. Vamos a hablar sobre las asignaturas, todas estas materias. Bueno, los ejes articuladores, plan de estudio, según la investigación detectada, las necesidades y las potencialidades de cada elemento. Aquí tenemos el nuevo esto. Por lo tanto, tenemos que trabajar. Por ejemplo, tenemos un problema en la comprensión lectora y en la lectoescritura. Bueno, voy a trabajar el campo formativo de acá del lenguaje. Y ese campo formativo del lenguaje debe de apoyar entonces el de la parte de lo comunitario, lo social, lo humano, lo comunitario. Afinar el pensamiento crítico. ¿Con qué ejes articulares voy a trabajar? Aquí está. Tengo que trabajar entonces fundamentalmente con el lenguaje. Tengo que trabajar con la culturalidad. Tengo que trabajar todo esto para tener un perfil de egreso adecuado en la alumno. Estamos hablando de comprensión lectora, porque es la realidad. Muchas de las cosas que están pasando hoy en día. La lectoescritura, la redacción. Tenemos delimitado el problema de ese entorno social de institución. Ya sabemos cuál es el problema, la existencia. Tenemos que buscar la intervención para darle solución al problema. Ya descrito el problema, se inicia entonces el diseño de estrategias didácticas para la intervención y solución de estos problemas de manera colaborativa dentro
respetable por directivos, directores, por los supervisores, por los ATP. Porque al final, lo que conocen a sus alumnos, lo que se están enfrentando a los alumnos son los maestros y no los directivos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo esto y conocer la situación. Entonces vamos a proponer una intervención, la que más me convenga a mí desde un punto de vista de las necesidades y las potencialidades de mis alumnos. Por ejemplo, yo hablo mucho de que si estamos trabajando en un proyecto o en un aprendizaje basado en problemas o en servicio a la comunidad, pues trabajar también las didácticas desarrolladoras, entre otras. Vamos a ver más adelante esto. Adelante. El plano de contextualización que nos plantea hoy la Secretaría de Educación Pública es llevar el programa analítico realizado para abordar entonces el programa sintético, como de esta manera se puede llevar a cabo en diferentes grados y fases. Muchas veces el error que se está cometiendo es hacer el programa analítico que hicieron ya en enero. Pero está hecho ya, a todo el curso. No. Eso tiene que ir cambiando. Y ese es el error que está cometiendo en ese momento. Y para eso son los consejos técnicos, las reuniones de cátedra y todo esto que tenemos. Bueno, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado mediante la investigación científica pedagógica, teniendo en cuenta sus resultados, entonces vamos a hacer la propuesta estrategia que de propósito en los ciclos escolares, en cada grupo, en cada fase y en toda la institución educativa. Que ese es un informe final que debe hacer cada profesor, cada fase y la institución como tal. Sin tanta burocracia. Adelante. Ya identifiqué la estrategia, esta es la parte basada en esas estrategias nacionales, que le quedan hacer más las estrategias que yo pueda aportar, porque hay libertad ahora para aportar estrategias, según las investigaciones. Entonces, trabajo esta parte de solución de la problemática educativa, de la institución, de los alumnos, de los profesores, de los diferentes contextos, para tener la diversidad. Diversidad, porque todos somos diversidad dentro de una sociedad, porque todos somos diferentes. Se hace necesario entonces la creatividad basada en ese conocimiento integral pedagógico que deben tener los profesores. Adelante. Y bueno, aquí llegó la parte del codiseño, lo que se debe de hacer. Cuando hablo de es cooperación, diseño en colaboración. Los docentes de la institución educativa, en coordinación con otros docentes de la misma fase y en la comisión, en el grupo escolar, deben estructurar la planeación didáctica para llevar a cabo en tiempo corto y desarrollar entonces estos procesos de aprendizaje de una manera rápida, dándole seguimiento a los resultados. Cuando hablo de seguimiento de resultados, no solamente de lo que yo estoy viendo, evaluando sistemáticamente, sino también seguimiento entre niveles y entre fases. Es como los que trabajan en la fábrica de un coche, lo ponen a rodar y van a hacer un seguimiento durante 3, 4, 5 años para saber cómo salió el coche así y estructurar los nuevos coches. E inclusive cambiar y darle oportunidades a ese coche que ya hace 5 años está caminando, cambiar cosas mecánicas que no sirvieron en la producción o en el ensamblaje de mi coche. Es lo mismo que tenemos que hacer con los alumnos. Aunque es muy diferente un coche a un ser humano. Entonces, esto es importante que hay que hacerlo, comprendiendo que esta planeación debe realizarse no con mucho tiempo de antelación. Cuidar la secuencia de actividades estratégicas didácticas en situaciones de problema, que sean articuladas con los contenidos analizados y los codiseños, atendiendo a la sucesión gradualidad del aprendizaje. ¿Para qué? Para ver el perfil con que van a salir esos estudiantes. Importante, algo que se le ha olvidado a los educadores acá en México: protagonismo estudiantil. Protagonismo estudiantil, que es necesario para las estrategias didácticas. No entiendo que exista una institución educativa donde los alumnos no hablen. Silencio total. Me acuerdo cuando visité La Salle, allá en Oaxaca. ¿Qué escuela más linda? ¿Qué arquitectura? ¿Qué salones de clase? Climatizado, alfombrado. Pero aquello parece un panteón. Un silencio sepulcral. ¡Qué tristeza! No había
bulla. ¿Cuándo saliste de una escuela sin escándalo, sin bulla, sin risa? No se ría. Se lo dije a la superiora, preciosa la escuela, pero qué tristeza. ¿Cómo? Aquí no hay bulla, no hay escándalo, no hay correteaje. Es normal. Importante. Cuando hablamos entonces de esta parte de la hay que tener en cuenta también establecer actividades que se lleven a cabo con los alumnos de acuerdo al grado de dificultad, los roles a desempeñar cada uno de ellos y que sean protagonistas. Y hablamos de protagonismo estudiantil dentro de la escuela y fuera de la escuela. Hablamos de protagonismo estudiantil como organizaciones estudiantiles que representen al estudiante dentro de la dirección de la escuela. Hablamos del protagonismo estudiantil del estudiante en la sociedad, en la cultura de la sociedad. Hablamos del protagonismo estudiantil en el estudiante que se identifique con su comunidad. Hablamos del protagonismo estudiantil y no de líderes exitosos y emprendedores, sino estudiantes comprometidos con su sociedad cuando se egresen con ese perfil de egreso. La propuesta. Se identifica la situación problema, que se tomará como base del trabajo, ¿verdad? Las situaciones problemas se destacan en el primer plano. Lectura de la realidad. En el segundo plano, vamos a contextualizar. Para resolver ese problema, evaluación diagnóstica, aprendizaje prioritario necesarios en la escuela, necesidades de la escuela y la comunidad. La propuesta. Vamos a identificar el campo formativo que predomina la situación problema. Ya lo expliqué. Y bueno, supuestamente ese es el campo rector que los demás campos van a apoyar. Después hay que asimilar asimismo los diferentes ejes articuladores de ese plan que se van a afectar, ese problema que está afectando, son situaciones polémicas que se van a dar solución con esa propuesta didáctica. Hay que analizar el perfil de egreso entonces, para elegir cuáles son prioritarios en mi programa. Adelante. Por tanto, hay libertad para cambiar los programas sintéticos. Diseñar la metodología. Aquí la Secretaría de Educación Pública nos propone 4 metodologías. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Aprendizaje basado en indagación. El STIC como enfoque, ¿no? Aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en servicio. La intervención educativa. Hago la propuesta, hicimos la propuesta de las didácticas desarrolladoras en la formación pedagógica de los futuros maestros para aplicar a los alumnos que deben de mediar en el proceso docente educativo. Por lo tanto, estas didácticas desarrolladoras son aprendizaje desarrollador, decía Beatriz Castellano, mi colega del pedagógico, Barona. Por cierto, mañana tengo reunión con el decano de Barona. Aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura mexicana destacada, propiciando el desarrollo del autoperfeccionamiento, su autonomía, su autodeterminación en íntima condición con esos necesarios procesos de socialización, porque la educación es social, compromiso y responsabilidad social. ¿Qué responsabilidad tengo yo como alumno, como profesor con esos alumnos? Y que ese alumno, cuando egrese en ese perfil de egreso, ¿qué responsabilidad va a tener con la sociedad? Lo didáctico desarrollador hace énfasis en el papel de sujeto, en contacto con la realidad social y los problemas de la sociedad. Insiste en elementos afectivos, valorativos y emocionales. La regulación inductora de la personalidad, de la esfera afectiva, emotiva, que tiene que estar en relación con la regulación ejecutora de la personalidad, que es la esfera cognitiva. ¿Alguna vez se ha evaluado emociones, pasiones, estados de ánimo? ¿Se ha evaluado en los alumnos su autoestima? No. Los planes planean eso, las evaluaciones planean lo que habla de memorización en no sé cuántas páginas que tienen que llenar de bolitas y trabajan con una publicidad en el llenado de bolitas del alumno y que verdaderamente es antipedagógico porque puse a mis supervisores a trabajar
fíjate, te voy a ser sincero, todas estas evaluaciones, a mí me hicieron una evaluación para entrar, me acuerdo bien, que es una universidad para dar maestría allá en Puebla, la UPAE. Las 2 primeras pantallas, las 5 primeras pantallas las contesté a conciencia. De ahí para allá fue Tim Madrid y quedó pingüe. Alcancé 92 puntos. ¿Qué les parece? ¿Sirve para nada? Sin contar, cuando usted se siente mal, tiene un problema, no hay prueba que usted le ponga delante porque está predispuesto, se siente mal, no lo va a contestar bien. Todo eso es un coeficiente de inteligencia, hay que repetirlo muchas veces, que no dicen nada. Por lo tanto, olvídense esos coeficientes de inteligencia. No sé que tengamos un alumno con una necesidad educativa especial, porque capacidades diferentes tenemos todos los que estamos aquí. Unos somos mejores que otros en otras cosas. Yo tengo mis necesidades educativas también. Entonces, vamos a hacer claro, son necesidades educativas especiales, que son con diseños curriculares especiales y con métodos especiales y con elementos especiales. En esa famosa inclusión, que no es incluir por normativa, es integrar socialmente útil a un ser humano, a un alumno. Bueno, estamos hablando entonces del enfoque materialista dialéctico. Este es muy importante, este enfoque materialista dialéctico, porque me da una formación integral de la personalidad, porque es un producto de la actividad social, porque estamos hablando de aprendizaje colaborativo, estamos hablando de validar la teoría y la práctica con los criterios de la verdad. Entonces estamos hablando de una base filosófica, materialista, dialéctica, como la tiene la mayoría de los países más desarrollados en educación del mundo, como la tienen inclusive instituciones educativas en países capitalistas desarrollados como Estados Unidos, como la tiene Yale, como la tiene Harvard, como la tiene Oxford. Tiene una base materialista dialéctica, filosóficamente. Y le dan a cuál era su base filosófica. Y los grandes científicos hoy, los que hoy han desarrollado la vacuna, si no demuestran la teoría y la práctica aquellas vacunas. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la efectividad? Adelante. Criterios básicos para aprendizaje desarrollador. Estamos hablando de garantizar la unidad, el equilibrio entre lo cognitivo y lo afectivo de esa personalidad, para que los alumnos puedan crecer dentro del desarrollo dialéctico de la personalidad, porque esa personalidad va cambiando. Y a esa persona que era muy bondadosa a los 40, a los 30 años, a los 80, a los 90 se vuelve egoísta, perdió, ¿para qué decir? Estamos siempre cambiando. ¿Cómo? Tanto biológica como psicológicamente y socialmente. Propiciar a los alumnos las acciones que conlleven a cambio de estado de dependencia a independencia. Ahí habíamos que trabajar entonces las zonas de desarrollo actual, próximo y potencial de Vygotsky. Para llegar a la potencialidad que Vygotsky, Legutier y Luria le llamaron zona de desarrollo próximo, y a mí en sus publicaciones le llaman tránsito. Porque transitamos de una zona de desarrollo actual a una potencia. Capacitar al alumno para que siga aprendiendo a lo largo de toda su vida. Requisitos básicos de esta didáctica saberosna. Estructurar proceso de aprendizaje a una búsqueda activa del conocimiento. Quiere decir que el conocimiento no puede ser pasivo, no puede estar ahí como objeto, sino como sujeto, no puede ser como un forero. Tiene que debatir, participar, que es lo que espero ustedes como comunidad. Concebir un sistema de actividades para la búsqueda del desarrollo del pensamiento y la independencia de moral. Lo que estamos comenzando ahorita, enseñar a pensar. No es darle el pescado todos los días, sino saber enseñarle, trabajar con ellos para que aprendan a pescar, mediar. Yo no enseño nada. Yo medio en este proceso de aprendizaje. Enséñalo, escribe, espectacular. Motivar la orientación hacia el objetivo de la actividad de estudio, mantener esa constancia. Aquí es importante, las dimensiones. Una activación en la regulación, una actividad
actividad intelectual productiva, creadora. Para tener una metacognición, saber qué sé y qué me falta por saber. ¿Y cuánto me falta por saber? La significatividad conceptual, el significado conceptual de las palabras, del preescolar. La significatividad experiencial, la experiencia es muy importante. Y la parte afectiva, la significatividad afectiva, emocional, de esa parte instructora de la personalidad, de esa parte afectiva. La motivación para aprender. La motivación viene de adentro. Uno tiene que sentirse motivado para aprender. No ser desdichado. No ir a la escuela a aburrirse, sino a pasarla bien. Decía mi amigo Cedesal, la gozadera del conocimiento. O sea, hay que disfrutar el conocimiento. Que los chamacos vayan de verdad con ganas. ¿Cuáles son los días que más les gustan a los estudiantes? Fines de semana. Puente, como de ahora. Vacaciones. El día del consejo técnico, que son los días más alegres de los alumnos. Y por supuesto, los paros sindicales. En realidad, el alumno va a ser desdichado a la escuela, aún dice. Es un alumno que esté en vacaciones deseando llegar a la escuela. Vamos, que todos fuimos adolescentes. Íbamos a la escuela a ver a las noviecitas, a los noviecitos, a los cuates, pero en Navidad lo que menos nos importaba eran los estudios. ¿Por qué? Porque la integridad, la estructura psicológica en el adolescente es esa, no es estudiar, es las actividades sociales, cómo me va en mi sociedad. Y en preescolar es el dos errores, la imitación. Hay que tener en cuenta también psicológicamente la actividad, la estructura psicológica en cada etapa del nuestro alumno. Y bueno, el sistema de autoevaluación y las expectativas respecto al aprendizaje y su compromiso con la sociedad. Acabamos de buscar manera de formar mexicanos comprometidos con la sociedad. No, líder exitoso y emprendedor. Aquí tenemos algunos de los ejemplos. Claro, repito, son ejemplos. Yo tengo 200 y pico de actividades didácticas del ser humano. General sencillo, ¿no? Grupo de discusión, el foro, el debate, la controversia, el panel, el seminario, mesa redonda, discusión dirigida, simposio que vamos a final ya del semestre, la cadena de asociaciones, la discusión, dentro de todo esto le imparto yo un diplomado de didáctica desarrolladora mucho más profundo, con las bases que debe de llevar y cómo realizar y en qué momento trabajar. Vamos entonces a la colaboración del trabajo grupal en esta estrategia didáctica con los alumnos. O sea, es necesario entender de que los alumnos aprenden en sociedad. La sociedad es la que provoca el aprendizaje. Por lo tanto, las actividades didácticas propuestas tienen que ser colaborativas, grupales, sociales, donde haya interacción con agencia de psiquismo, donde haya interacción uno con otro. Y por supuesto, es importante entonces el papel protagónico en esas actividades didácticas donde el alumno siente protagonista, su autoestima sube, porque nunca había hablado nada, porque es tímido y porque por primera vez va a hablar en un foro. Yo tengo videos de eso ahí, no tengo tiempo para poner eso, cómo lo logramos, porque tenemos mi experimento en una escuela cercana de mi casa. El director no sabe nada de pedagogía, es contador. Yo me dice, doctor, a mí no me importa que esto sea constructivismo, socialismo, como sea esclavismo, no me importa que los chamacos vayan para allá. Y por cierto, tiene todas las aulas llenas. Les prohíbo que tengan más de 30 alumnos, 25. Pero aparte, no hay una propaganda, todo el mundo pone a los hijos ahí. ¿Por qué? Porque llega a bachillerato y todos aprueban misteriosamente la prueba del agua. ¿Y sabe qué significa esta agua? Entonces, aquí estamos hablando de un trabajo desde preescolar hasta bachillerato. Esto es muy importante. ¿Cómo que explica este director? Entonces, es interesante todas estas actividades propuestas, grupales, colaborativas, con protagonismo estudiantil, para que se aprenda en colaboración, el respeto, en solidaridad, en compromiso al grupo que pertenece. Entonces, hay una autodisciplina dentro del grupo. Porque yo le digo a esto, oye, prepárate,
porque si mañana el profesor te escoge para explicar el foro, nos embarca a todos nosotros. O sea, hay una colaboración, una autodisciplina. Oye, tengo lo último acá, porque eso lo hacemos históricamente los profesores en Cuba y lo hacemos los estudiantes. Y nos preparamos hasta la universidad. En la universidad lo hacíamos, nos reuníamos en una casa con. No le voy a decir que hacemos otras cosas, pero también estudiamos. La propuesta ya definida en la es que cada docente va a hacer adecuaciones en las acciones que corresponden a su fase, a su grado escolar. Y bueno, los materiales que se van a utilizar de todo tipo. Revista, periódico, página de internet, trabajo, cine de marketing. Pero también hay que trabajar con la familia, la comunidad, para completar todas estas actividades. Porque el papá, que es el enterrador de un panteón, su función social es importantísima, tan importante como el ingeniero. Recuerdo un poema de Nicolás Guillén sobre el niño tuerquero. El papá tuerquero hacía tuerca. Qué importante es el tuerca. Y él estaba pobrecito. No quería decir que su papá era tuerquero. Porque papá de fulanito era ingeniero, papá de un aviador, piloto, papá de fulano era el capitán de un navío. Y su papá era tuerquero. Pero sin tuerca no hay navío, ni hay avión, no hay nada. Entonces ahí llamarlo, mi papá es el más importante. Hay que tener cuidado con todas las actividades que se requieren hacer. Y que necesitamos entonces la familia de ese enterrador del panteón, lo importante que es. Y que toda la familia esté allí en el salón de clase con sus alumnos, muchas veces en reuniones, en actividades conjuntas con la familia. La evaluación. Estamos terminando. Bueno, la evaluación va a ser formativa. ¿Y por qué formativa? Porque la actividad didáctica desarrolladora, ahí se aprende. La misma evaluación es una actividad didáctica más. La evaluación tiene que ser formativa porque es sistemática. Y sistemáticamente uno aprende. Y tú estás haciendo una valoración del desarrollo de los aprendizajes. La evaluación es un espacio de reflexión, tanto de los alumnos como de los profesores. Los logros alcanzados, las dificultades que todavía tengo, esa metacognición y por supuesto buscar la manera de esa progresión de conocimiento y desempeño que tienen mis alumnos. La evaluación formativa, la propuesta que le hago yo dentro de esto, es aplicar sistemáticamente mediante la misma didáctica desarrolladora. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se media. Nosotros no somos ni conductores, ni guías, ni orientadores. Somos mediadores. Porque si yo oriento, ¿para dónde va mi alumno? Para donde yo lo oriento. Si yo lo guío, ¿para dónde va mi alumno? Para donde yo lo guío. Si yo lo conduzco, ¿a dónde va mi gente? ¿Dónde va el coche? Para donde yo lo conduzco. Al final, el profesor siempre hace lo que le da la gana. Y no hace pensar al alumno. ¿Por qué no mediar ese proceso de aprendizaje para que el alumno empiece a pensar? Al romper esa dependencia cognitiva hacia lo independiente de una manera más rápida. Entonces estamos hablando de poder, bueno, en México es difícil esto por problemas de seguridad, pero sí puedo registrar, puedo grabar. Veo la argumentación, hay elementos importantísimos de evaluación de esa argumentación. La defensa de actividades, presentaciones, elementos esenciales, cumplimiento de actividades asignadas, grupal e individual dentro de lo grupal, porque lo grupal nutre lo individual y lo individual también nutre lo grupal. Y bueno, estamos hablando que no es una simple reproducción como los exámenes, no es una reproducción de esquemas, de mapas, mentales, conceptuales, todo esto que tiene una base filosófica idealista, porque no se trabaja, yo voy a ganar un boleto de Cuba gratis gracias al materialismo. Porque mientras el profesor español estaba haciendo en su History Channel los ciclos del agua, yo lo hice de manera práctica con mis chamacos, con mi hielo, con agua, se rieron, jugamos y aprendieron. Al final le dije que dame un boleto a Cuba gratis. Bueno, gratis y fin, venga a Cuba. Si yo lo perdía, no tenía que parar de España, porque le interesa más caro. Entonces es importante esta parte de registrar, grabar
la defensa de las actividades y bueno, es la manera de que ver yo como el alumno resuelve problemáticas y hago una valoración que debería ser acreditado, no acreditado, tiene potencialidades o están potencialidades o todavía está en zona de desarrollo actual. Adelante. Las actividades sistemáticas y desempeño dentro de ellas de los alumnos me pueden informar ese grado de potencialidad. ¿Cómo logran apropiarse de conocimiento e integrarlo en esta misma didáctica heterogénea? Heterogénea, desde la misma didáctica heterogénea en cada grupo y evaluable mediante esta. Quiere decir que también debo de cambiar en estos grupos que formo yo, cambiar los roles de mis alumnos. Pero aparte, también tengo que cambiar los alumnos del grupo. Fíjense cuántas cosas tengo que hacer yo como maestro de la obligación. Y el trabajo psicopedagógico es el conocimiento de mis alumnos. ¿Verdad? Por lo tanto, tengo una base psicológica. ¿Verdad? Tengo que conocer psicología de las edades, psicoanálisis también, de todo. Y tengo que tener bases psicológicas fuertes en información y pedagógica. La función formativa de aprendizaje, una retroproyección sobre la propia acción. El profesional que la ejecuta, el profesor, aprende en la marcha, porque es en la marcha donde yo veo cuáles son las necesidades y las potencialidades del alumno, y consecuencia se produce su trabajo. Desde perspectiva de evaluación se puede plantear como un método de formación en acción. Es una didáctica más. La función motivadora. A mí me gusta que me estén evaluando los objetivos básicos. ¿Por qué? Porque estoy verificando, estoy contrastando los resultados, como fue su gratificación. Inclusive, gratificar, felicitar, aunque sean logros mínimos, más que criticar. La crítica es negativa cuando no es constructiva. Yo prefiero potenciar, desarrollo mínimo. Ahora, todavía en el siglo XXI, en México, usamos la calificación 7, 8, 9, 10. Hay 8 que son 9, hay 9 que son 7 y hay 10 que son 8. Por lo tanto, esto en una evaluación contemporánea debería acabarse. Ahora, ¿qué tengo que hacer con lo que tenemos? Como decía, con estos voy a escalar. Pues tenemos entonces estrategias didácticas desarrolladoras donde los alumnos van a participar colaborativamente, hay un espacio de evaluación y tengo que interpretar los datos subjetivos, porque la evaluación es subjetiva, porque ustedes son sujetos, yo soy sujeto, el alumno es un sujeto y no un objeto. Siempre la evaluación es subjetiva, porque lo que tú estás observando no es lo mismo que yo puedo. Y si lo cuantificamos en exámenes correctivos, en un día, y todos hemos hecho exámenes, hemos hecho fraude, y no, ¿quién tira la primera piedra? Nos habla entonces fundamentalmente de que tiene que ser subjetivo, sistemático, debe de ser entonces subjetivo, necesita una evaluación y no por examen. Hay que desterrarlo. Hace ya décadas que está desterrado de los sistemas educativos contemporáneos. Aquí todavía hacemos exámenes en bachillerato, pero estoy preparando para el examen. Es lo más fácil, hacer un reactivo, hacer una clave, se acabó. Suma y ya. ¿Y qué puede pasar en un examen? De todo. De todo. Adelante. Este es el codiseño del programa analítico cobrado. Aprendizaje prioritario. Aprendizaje de base necesario. Contenido de los programas sintéticos. Contenido de base prioritaria del método curricular. Problemática de la comunidad e intereses de los alumnos. Diagnóstico y caracterización de mis alumnos, de la familia, de la comunidad, de la escuela, de los maestros. Recursos disponibles, que ya hablamos de eso. Campo formativo, materias, asignaturas, conocimiento científico. Ejes articuladores son los ejes que rige hoy la educación mexicana en la nueva escuela mexicana. Modalidad de aprendizaje.
programa, propuesta didáctica, estrategia didáctica propuesta de un paradigma político. Espero que no sea conductista, ni cognitivista, ni el tema conductivista, ¿no? Desde ahí eso es una investigación con sus hijas, un estudio de caso. Por lo menos digo que lo hizo con cientos de miles de europeos, que es otra cosa. Y bueno, la evaluación formativa del aprendizaje en la cartera didáctica. Esta es la propuesta que hago yo. Esta es la propuesta que queremos hacerle a la Secretaría de Educación Pública. Una propuesta pedagógica, socio-histórica, cultural para la nueva escuela mexicana, con base filosófica, materialista, dialéctica, con una pedagogía socio-histórica y cultural, con sus pedagogos, porque ustedes tienen pedagogos eminentes que han tenido históricamente y que se han olvidado y que en las décadas anteriores no tuvieron en cuenta ni a Vasconcelos, ni a Justo Sierra, ni a nadie. Porque copiamos recetas de los lugares más importantes, con muchos extranjeros que vinieron a hacer carreras aquí y a decir mentiras, a mentir, según las necesidades económicas de estos grandes pedagogos influenciadas por el sistema socioeconómico imperante anteriormente. De ahí el enfoque por competencia. Y bueno, la cultura preciosa, amplia y bella mexicana, la sociedad mexicana, y esto es muy importante. Y creo que esto. Entonces, todo esto está sustentado en bibliografía. No lo hice yo, no tengo el mérito, lo tienen todas estas personas en las cuales me senté. No es mérito. Es una historicidad práctica de muchos años de mi sistema educativo cubano. No es otra cosa. De ahí que sea el único que cumple con los objetivos de calidad educativa en América Latina por todo el mundo. Muchas gracias. Doctor Luis, considero que dentro de esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana, pues tenemos diferentes variantes, ¿no? Para poder determinar las metodologías, ¿no? Ya sea evaluación, ya sea implementación, y que dentro de los campos formativos, pues mencionaba el jefe de sector, que ciertamente las metodologías que nos proponen no eran lo que realmente teníamos que ocupar, ¿no? Son propuestas, pero lo que nosotros ocupemos ya iría de acuerdo justamente con el codiseño, ¿no? Y cuando ustedes están hablando en el codiseño sobre esta evaluación, que realmente, o sea, seamos realistas en la cuestión de evaluación, una cosa es lo que nos llegan a plantear, ¿no? En el programa, que está súper bonito, y otra cosa es la realidad que tenemos en México, ¿no? Y en este sentido, creo que sí es necesario que haya una evaluación. Tal vez no que sea constantemente un modelo en el que sea todo de preguntas, siempre son cerradas, ¿no? O sea, constantemente te dan preguntas cerradas en los exámenes, ¿no? En los exámenes que dieron apenas de enlace o de Mejor Edu, tuvieron preguntas abiertas. Es la primera vez que encontramos con preguntas abiertas, pero ¿cuántas fueron? ¿5? ¿6? Y ante ello es importante notar que los niños encuentran tal vez el resultado, encuentran las cosas, pero como es tanto el nerviosismo, no se... O sea, nosotros estamos preparando a los niños para exámenes. Entonces, si estamos preparando a los niños para exámenes, también tenemos que darles herramientas para poder realizar un examen. Cosa que en la gran cantidad de escuelas en las que he visto las pedagogías, las metodologías,
son pocas, porque sí existen, son pocas las que preparan al niño y les dicen, para realizar un examen te preparo, pero en realidad te enseño el contenido, lo que tienes que saber, pero para poder resolver un examen es otra cosa. Porque el niño ve los reactivos y dice, ¿qué es esto? El identificar también las preguntas, diseminar, el contener todo esto, considero que también tiene que ver dentro del currículum, ¿no? O sea, y que eso es algo que no se ha abordado dentro de estas partes de la evaluación, estas partes también de la metodología. Me parece fantástico lo que mencionaba de esta metodología histórica, ¿no? O sea, es hermoso porque tenemos una riqueza impresionante. O sea, surge en la antigua Unión Soviética en los años 20, pero se ha hecho mundial y hay aportaciones muy importantes de muchos países, de muchos autores, inclusive mexicanos. Guevara, Marcel ha hecho muchas adaptaciones que nunca tuvieron en cuenta en los sistemas educativos. Ahora, te explico algo. La evaluación es súper importantísima. Ahora, no podemos seguir midiendo. Se mide un motor, el kilometraje, se mide las carreras. Puedo hablar del tempo de los metales de las carreras, cuánto aguanta. Puedo medir la velocidad del aire, puedo medir la cantidad de lluvia, puedo medir. Pero tú no puedes medir, y esto es muy importante, la apropiación del conocimiento. Es muy subjetivo. Hay que hacer una valoración sistemática de ese desempeño de la tarea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a explicar algo. Seguramente que si tú y yo jugamos fútbol, yo como portero, tú me metes aproximadamente 20 goles en menos de 15 minutos. Es tu potencialidad. Tú juegas fútbol. Pero yo todavía hago ese metro crawl 1.10, 1.15, con mi edad. Nadarás tú a 1.15, 100 metros crawl. O sea, cada uno de nosotros tiene potencialidades. Hay que desarrollar. Yo debo de practicar más fútbol, pero tú también debes de practicar más natación, pero no quiere decir que tú estés en desventaja o yo esté en desventaja. Todos hay que trabajar todos. Ahora, es importante una valoración, donde hoy los sistemas educativos más desarrollados nos hablan de acreditado, no acreditado, y no clasificación, etiquetar a un alumno como un 8, como un 7, como un 100, como un 90, como nos pasó. Cuando yo llegaba a mi casa con un 80, no había que escuchar a mi madre. Se me acababa el mundo. No sabía cómo llegar a la casa si tengo 85 en español. Faltas de ortografía, hay que decir, y todavía las tengo. Ahora, el cuestionamiento que tengo que hacer me dio. ¿Y qué? Que me dan concursos de matemáticas, no me gusta. Es increíble. Entonces, ¿qué sucede? Que es una valoración de un ser humano que va cambiando. Es una valoración de su desempeño, su aplicación del conocimiento, la que tú vas a darte a un alumno. Y te voy a decir esto desde ahora. Estos son 350 años antes de nuestra era, cuando aquellos grandes filósofos agarraban 15 alumnos desde pequeñitos. Y cuando tenían cierta edad decía, este para el ejército, este para la construcción, este para para otro. Y seguía sistemáticamente ese filósofo grande, y ustedes saben a quién me refiero, hasta que empezaba. Eso es una formación. La educación tiene que ser natural, no artificial. Está bueno ya de educaciones artificiales, naturales, porque somos seres naturales. Cuando yo estoy, yo voy a enamorar a una chica. Lo primero que hago es cosa a ella, preguntarle a ella, o a ella, oye, ¿qué le gusta? No, que sí, le gustan las flores, pero ¿qué tipo de flores? Imagínate, no le gusta la rosa, no le gustan las orquídeas, la chamaca es cara. Bueno, compro la orquídea que me costó 120 pesos. Bueno, es un método, un precio bastante módico. Después pregunto qué música le gusta. Fíjate que le gusta el rock. Yo soy salsero. No importa. Agarro yo Bon Jovi, a Smith, que bien, Metallica, le llevo música. ¿Qué le gusta? No le gusta el café.
¿Cuál le gusta? El florero frappé poli. ¿Es más caro? Estamos muy preparados. Cuando yo llego ahí, yo llego con una memoria, con un cigarro, y le digo al chamaco que está ahí, ¿cómo está musiquita? Y le doy 20 pesos. Y me siento. Y después le llevo la. ¿Por qué? Porque hice un diagnóstico primero y empezamos. Ahora, desde que yo entré a Italia en COVID, ella entró, nos estamos observando y nos estamos evaluando y nos estamos diagnosticando. Nos sentamos y estamos conversando, estamos interviniendo, que son estrategias que yo voy a tener para enamorar y ella también para aceptarlas. Estamos conociéndonos y nos estamos evaluando. ¿Cuántos tú crees que los alumnos no nos evalúan a nosotros y nos ponen también nombre de ellos? Eso pasa. A todos lo hicimos. Así igual a ella, porque venía con un pañuelo en la cabeza, la babosita. Un profe de inglés así no me tocaron, porque era preciosa. Me salió como un partido de la clase no por el inglés, sino por él. A todos nos pasó. Y eso es una valoración. La valoración es muy importante, sistemática, constante. Y es un proceso continuo, a la misma vez integrado. Diagnóstico, intervención y evaluación a la misma vez. Y en todo momento. No es una cosa primero que la otra. Antiguamente, ¿qué hacíamos? Diagnosticábamos en agosto, interveníamos y evaluábamos al final. Ya fue cambiando eso. Ha cambiado bastante. Y tiene que cambiar todavía más. Y ese es el propósito de la evaluación en la nueva escuela, que todavía es conductista, que todavía nos habla entonces de un número. Y tú no eres un 8, tú no eres un 10. Tú tienes un nombre. Allá en el país no hablamos del doctor Luis Amigo ni el máster Luis Amigo, hablamos de Luis Amigo. Eso es más importante que el doctor y que más. Entonces nos estamos clasificando. Y con un número nos estamos clasificando, nos estamos etiquetando, nos estamos midiendo, nos estamos comparando. Y ahí aparece la envidia, los celos. Es más, dentro de nosotros mismos como profesores hay celos profesionales, envidia, chisme, libre, que no debería de haber. No se debe saber qué es verdad. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos evaluando. Y eso, a la evaluación sí es importante, la medición no. Los seres humanos no nos podemos medir, nos tenemos que evaluar, pero no medir. Si no, pobre los niños con necesidades especiales. Aquel que tiene una parálisis cerebral, una mielomeningocele, una espina bífida, ¿cómo va a poder correr? ¿Qué? Lo eliminamos como querían hacer allá en Grecia los espartanos. Historia, de la más barata, antigua. O como querían hacer los cristianos. Tenemos que trabajar con todo y ver las potencialidades de cada uno. Y hay que despertar esas potencialidades con la motivación, con el trabajo sistemático, donde hay que echarle inteligencia, creatividad y corazón. Otra pregunta más, una duda. Son ya casi las 7:30. Bueno, doctor, me pareció excelente su charla. Y hablando de las evaluaciones, Einstein decía que si evaluamos al pez como trepa el árbol, obviamente siempre el chango va a tener la ventaja. Pero si evaluamos al pez en cómo nada, entonces ahora el chango tiene la desventaja. La pregunta es, ¿cuál sería una nueva manera o una buena estrategia para evaluar ahora, ¿no? Porque sí se habla de medición. Lamentablemente, la educación mexicana sigue siendo eso, un número. Se puede evaluar al chico, se puede evaluar de diferentes formas, pero al final siempre tenemos que dar esa calificación. ¿Cómo entonces hacemos para eso? Ya deberíamos de eliminar la calificación. Eso hay que eliminarlo. Okay. Está anacrónico ya en el siglo XXI. Colega, ya eso no existe ya en los sistemas educativos más desarrollados.
Y no me gusta comparar a México con otro país, pero en Finlandia nadie califica, nadie examen ni nada de eso. Es más, ni horario hay, los chamacos llegan, se van. Ahora hay que ver el trabajo del profesor, el trabajo colaborativo del estudiante. ¿No? Ahora hay que evaluar. ¿Para qué voy a evaluar? Su desempeño. De ahí el trabajo de zonas de desarrollo próximo, los niveles de ayuda en la mediación que da el profesor, que da la familia, que da la comunidad, que da el internet, que tú aprendes con todo. Y tú lo vas a ver en desempeño de situaciones problemáticas, que tú ves que resuelven. Aquel chamaco que tiene un síndrome de Asperger, que no habla, no socializa y que de pronto se para. Como tengo en el video yo en mi computadora ahí, el chamaquito de Asperger que tengo como experimento y que dice, bien, ahora vamos a presentar a mi equipo que va a trabajar sobre la fricción. Le presento a mi compañero, no dijo nada, pero participó, habló. No terminó a matar patas, no termina pero habló, socializó. Y presento a mi compañero, que no va a hacer así, mira, pero es un Asperger. Estamos hablando de esos elementos. ¿Cómo lo voy a evaluar? Hay que tener elementos muy claros de lo que es una evaluación científica, pedagógica, como seres sociales, como seres humanos, no como máquinas. No somos máquinas, no somos computadoras. Se nos olvidan las cosas. Metemos el cepillo y limpiamos zapatos del refrigerador. Todo nos pasa. Entonces, esto es muy importante entender y que tenemos que trabajar de esta manera la evaluación. Hoy, más virtual, más moderna y más natural, menos artificial. ¿Es más trabajoso? Sí. Tenemos que conocer al alumno. Aquel que tenía 15 faltas de ortografía, ahora tiene 5. Aquel que tenía 2, ahora no tiene ninguna. ¿Quién avanzó más? Que tenía 15, ahora tiene 5. Ese avanzó más que el otro. Pero aparte, seguimos también dándole lo mismo estandarizado. La planeación, la intervención no puede seguir siendo estandarizada, porque entonces los que tienen una potencialidad muy grande, aquellos genios que tenemos en el aula los limitamos. Esos son los estándares de competencia que limitan a aquel que se desarrolla muchísimo. Y el otro, pobrecito, que ni sabe que está ganando el profesor, nunca se le va a desarrollar. Nunca cumple esos estándares. ¿Qué hace el autosuficiente? ¿Qué hace ese genio? ¿Y qué hace entonces el pobre que no sabe de qué están hablando? Se juntan los dos, mortifican el salón de clase. Eso lo hacía yo en secundario. Mortificaba. Esa bobería me hace yo. Y entonces mandaba con el otro, oye, fugamos, y después nos fugamos para el malecón. Vamos, en La Habana. Piensen en eso. Analicen eso. ¿Y qué hacen? Son niños que son hiperactivos. Mándalo para el neurólogo. El neurólogo le hace un electroencefalograma, le hace tomografía, el chamaco no tiene nada. Pero tiene problemas, mándalo para el psicólogo. Oye, termina con Ritalin. Ahí sentadito. Con medito. Lo tienes tranquilo, sentadito, calladito, se ve frito. Hay que interactuar, hay que hablar. El chamaco tiene que contradecirte. Los profesores tenemos que ser retados por los estudiantes. Los profesores tenemos que ser retados. Profesor que no se sienta retado, qué bueno que interveniste, qué bueno que interveniste. Los demás, ¿qué les pasó? Eso me gusta a mí. ¿No es así en mi clase? Y se forman cada bloque en mi clase y cada debate enriquecedores. Eso es que buscar el profesor. Ser retado por los estudiantes. Profesor que no es retado, no sirve. Nosotros íbamos a la universidad a mortificar al Colorado Clínica. Y veníamos con la última y nos reuníamos, ¿cómo vamos a aprenderle? Y después veníamos con qué genera hoy en día. Tú vas a ver que lo vamos a poder con este. Y veníamos preparados. Y ahí llegábamos, le hacíamos unas preguntas y el tipo tenía que prepararse. Y nosotros nos preparábamos, pero aprendíamos. Nosotros aprendíamos, pero el profe también aprendía. Y esa es la lucha del contrario. Va, un principio filosófico. Las contradicciones del gran desarrollo. Claro. Una base filosófica de la educación. Lucha del contrario.
De lo cuantitativo a lo cualitativo, otra base filosófica. La concatenación, otra base filosófica. Ya puedo decir todas las bases filosóficas de una didáctica, de una simple planeación, de una simple actividad didáctica, tiene base filosófica. Y si hablamos de materialismo, si hablamos de idealismo es otra onda. Aquí le digo yo a mis alumnos de doctorado, separen religión y fe de la ciencia. Vamos a sentir. Después ustedes creerán en la Virgen de Guadalupe, en la del cobre, qué sé yo, pero ahora vamos a hablar de ciencia. Póngalo que la tierra. Maestro, ya que estaba planteando el modelo historicista, a mí me parece impresionante lo que acaba de decir, y también pues dentro de esta nueva pedagogía, porque yo también pienso en que la pedagogía o el currículum que estamos empleando no basta. Bueno, claro que la realidad de nuestro México no es Finlandia, pero hay maestros que en realidad, apenas le comentaba con una maestra que me da muchas matemáticas, decía, es que es tan bonito cuando a mis niños yo no los evalúo por una calificación, todos son 10. Y yo dije, ¿y cómo le voy a poner a todos 10? ¿No? ¿Cómo le voy a poner a todos 10? Y luego ya les digo, es que tú eres bueno, y al final lo que acaba de decirlo, ¿no? O sea, se une esta parte y me lleva a decir, bueno, si es que todos van a tener 10, ¿qué me va a decir Secretaría de Educación Pública? No, se puede cambiar. Y después, ahora, va en la parte historicista. Y control escolar, que eso vive. Va en la parte historicista. En la parte historicista me gustaría poner en claro que la parte científica fue muchas veces alimentada por la parte religiosa. Y que esta misma, o sea, porque estaba en opresión la ciencia, por la misma religión, empezó a salir, empezó a brotar, y es necesario que tengan claro en qué están creyendo y que sepan sobre este aspecto sociológico, antropológico, psicológico, para que entonces puedan tener una gama amplia de por qué está pasando, y porque en realidad esos científicos fueron judíos, o sea, los que acaban de mencionar fueron judíos, y poder decir de dónde surge esta parte científica y hacia dónde puede empezar a generarse nueva, sin miedo al que vendrá, al que este Dios, es que Dios me oprime, no es cierto. O sea, una cosa es la creencia y otra cosa es la realidad. Mira, yo me protejo del artículo 3 de la Constitución de este país, que me dice a mí que la educación es laica. Sí, claro. Por lo tanto, yo en mi clase no tengo ni puedo hablar de religión. No debo hablar de religión. Nosotros en Cuba estudiamos todas las religiones. La católica, la protestante, la musulmana, todas las estudiamos en secundaria, en bachillerato. Que se me olvida todo eso. Imagínate que la gente aquí en México, no ustedes lo saben, pero otra gente, sepa que el catolicismo fue inventado por un César Constantino. Cuando se vio rodeado por la tropa cristiana, que lo iban a... Y dijo, no, espérate, voy a salvar mi imperio. Yo voy a fundar, yo soy también cristiano, voy a fundar la iglesia católica y la pongo ahí donde estaba enterrado Pedro, y dijo San Pedro. Y ahí estuvo, ahí está la Basílica de San Pedro. ¿Quién inventó esa iglesia católica? Jesús. No dudo que haya existido Jesús, no lo dudo. No dudo que haya sido hijo de un carpintero. Y no vino por obra y gracia del Espíritu Santo, vino por un pacto normal. Ahora, es mi forma de pensar, es respetable, yo respeto la tuya. Yo no tengo que hablar de religión. A mí, en una institución educativa, de nombre, me dijeron, los alumnos están fascinados con usted, pero hay un problemita, doctor. Usted no habla de religión, usted no va a la misa. ¿Y cómo voy a ir a la misa? Eso es una hipocresía de mi parte. Es que usted no sabe, sí, como que no, para esto que estás anunciando, no, pero no sabe la memoria. ¿Lo estudiamos? Pero yo no voy a ser hipócrita y llegar a sentarme. ¿Y qué pasa con mis alumnos de filosofía? Al final terminan y dirán, profe, tengo un problema. Voy ahora a la iglesia y digo, ¿será? ¿Cómo será? Yo pregunto, en Europa, el 70% de la población europea es atea. ¿Dónde hay más religiosos? En Italia y en España. De ahí para arriba, que se le cree. Porque científicamente
ni tiempo tiene a veces de trabajar para ir a la iglesia el domingo. A mi hijo mayor, la abuela la llevaba, era pentecostés, la llevaba a una iglesia pentecostés los primeros 3 domingos. ¿A cuántos domingos le digo a mi hijo? No, pues va a levantarme yo a 7 de la mañana, el domingo va a ir a la iglesia pentecostés. Y mi familia desciende de que mis abuelos eran católicos. Y a mí nadie me quita ese sagrado corazón que tengo yo ahí en La Habana, pero no te creas, sino como abuelo, con respeto a la memoria de mi abuelo. Vamos a estar claros. Ahora, yo no puedo hablar de religión en mi clase, porque estoy violando el artículo 3 de la Constitución de este país. Crea yo en Jesús, crea yo, sea cristiano, sea santero urbano. No. Evito el tema religión. Ya entre 2 o 3 mojitos tú y yo hablamos de religión, pero ya, en mi clase, no. No, porque, y tampoco política, porque también trae sus problemas. Aunque, cuando hablo con mis profesores, el sistema educativo tributa a un sistema socioeconómico y político. El sistema neoliberal tributaba, las competencias tributaba entonces el sistema neoliberal empresarial, igual que hizo, que es una casa crediticia administrativa. ¿Y qué hizo? Hizo con la educación. No hizo nada. Organizar la administración, la gerencia. Pero en la vida real nunca, en las visitas de supervisión que yo tuve, se metían mis supervisores, mi ATP, para ver el proceso educativo, la cientificidad. Es más, ni sabía de gracia. Todos estaban ahí por ese lugar. Es la verdad. Bueno, ¿algo más? Gracias, doctor Luis Antonio. En atención al tiempo y a los siguientes participantes, Doctor Luis Antonio, amigo, muchísimas gracias por haber dictado tan hermosa conferencia y por haber sembrado, considero, porque en mí quedó sembrado, sí, lo importante que es ser docente, que debe antes que nada gustarnos, amar la docencia para poder ser, decía usted, un mediador. Yo le digo, si al mediador yo soy acompañante, para que realmente la evaluación funcione, porque yo estoy en constante, ¿sí?, participación con mis alumnos, convivo con ellos y sé lo que usted decía, dónde empieza, dónde sigue, esos son sus avances. Muchísimas gracias por decirnos, por dejar grabado. Día a día como maestro debes seguir aprendiendo y sobre todo debes estar presto a aquellos retos de tus alumnos para ser mejores, ellos y tú. Muchas gracias, doctor. Hago a nombre de quienes aquí se encuentran, ¿sí?, darle las gracias a través de este reconocimiento que a su letra dice lo siguiente. La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala en una nueva historia. El Centro de Actualización del Ministerio de Tlaxcala otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Antonio Amigo Riaño por haber dictado la conferencia magistral Propuesta Educativa desde las Ciencias Pedagógicas para una nueva escuela mexicana, llevada a cabo en el marco del 78 aniversario de esta institución. Lo firma el licenciado Joel Rodríguez Pérez, director de esta institución. Muchísimas gracias.